Dios les bendiga a todos mis hermanos, amigos que nos van a escuchar a través de este medio. Esta quien te saluda es tu hermana en Cristo, hermana Marta Lorena Cordero. Y le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente y con algo muy importante, ¿verdad? Como lo es la palabra del Señor, enseñanzas que espero en Dios que sean benéficas para usted, porque la palabra de Dios nunca torna atrás vacía, sino que hace el efecto por la cual Dios la ha enviado. Y queremos aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alcance, que de una u otra manera la ciencia ha avanzado y Dios nos da la oportunidad de poder, aleluya, expresar en estos momentos su palabra, porque la palabra de Dios no se va a detener. Posiblemente no estemos reunidos en congregaciones, pero a través de diferentes medios Dios va a llevar esta enseñanza a quienes la necesitan, aleluya. Y tengo una enseñanza muy importante que traerte en el día de hoy, que yo espero que sea de ayuda para tu vida espiritual. Hablaremos bajo el tema el poder sobre el pecado. El poder sobre el pecado. Mire qué bendición tenemos cada uno de nosotros de tomar decisiones ante todas las cosas que se nos presentan. Muchas tentaciones vendrán a nuestra vida, ¿verdad? Es imposible que digamos que no seremos tentados, aleluya, pero lo importante de esto es que nosotros tengamos el recurso o la autoridad dada por Dios mismo de nosotros poder rechazar rotundamente aquello que nos contamina, aquello que nos separa de Dios, aquello que va a afectar nuestra alma por la eternidad, porque el pecado traerá condenación eterna. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde un principio. Eso es lo que la Biblia establece, eso es lo que Dios ha determinado. Si bien Dios es un Dios de oportunidades, Él quiere que cada uno de nosotros conservemos nuestra integridad, nos conservemos limpios delante de Él. Por eso el día de hoy quiero utilizar este recurso que tengo a mi alcance para poder traerles esta enseñanza. Quiero leer en Génesis capítulo 4, verso 7 y escuche determinadamente lo que aquí dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si hiciereis lo bueno, podrás levantar tu cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Esta es la versión Dios habla hoy que he leído, una versión que a mí me gustó mucho, la simpleza que lo detalla, pero sobre todo que resalta el dominio que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros para poder decir no ante cualquier situación que nosotros de antemano sabemos que le vamos a fallar a nuestro Dios. Ahora bien, si usted tiene una Biblia Reina Valera, dice de la siguiente manera, el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, está tocando, escuche bien, está a la puerta. Con todo y esto, aunque esté en la puerta, aunque la tentación llegue a tu vida, aleluya, aunque el pecado te diga, déjame entrar, con todo y esto, a ti será su deseo, o sea, tú tienes el control y tú te enseñorearás de él, tú tienes la autoridad para poder rechazar todo aquello que va a afectar tu relación con Dios. Por eso y que en esta hora yo le invito a que usted le preste la debida atención a este estudio. Estaremos hablando sobre el dominio que nosotros tenemos en contra del pecado. Si pudiéramos definir el pecado, lo definiríamos como el que es una transgresión, es faltar, es alejamiento del hombre de la voluntad de Dios, es una infracción moral, es errar al blanco, o sea, que nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer.
Todos entendemos que Dios desde un principio estableció leyes por las cuales el hombre debía de regirse. Vemos a Adán y a Eva reciben una orden: de todo árbol podrán comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos, al fallarle a Dios, al desobedecer esa ley de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí es donde entró el pecado por la cual ellos fueron castigados. Dios, como un juez justo, confronta a Adán preguntándole: ¿dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? Donde Adán le echa la culpa a Eva de lo sucedido. En fin, vemos que Dios establece sus leyes desde un principio porque siempre ha querido regir al hombre, siempre ha traído una ley, porque lamentablemente nosotros como seres humanos siempre tendemos a optar por caminos equivocados, por senderos que lamentablemente nos llevan a la destrucción. Entonces, vemos que ellos reciben una ley, pero también reciben una conciencia. La conciencia, le podemos decir que es la ley natural que el hombre tiene dentro de sí mismo, donde se da cuenta exactamente cuando ha fallado, aunque así no tenga la palabra de Dios revelada y escrita, que el día de hoy nosotros podemos entender. O sea, no existe eso: yo no sabía que eso era malo, sino que por naturaleza tendemos a darnos cuenta cuando hemos hecho lo equivocado, cuando hemos fallado. ¿Por qué? Porque luego empezó a nuestro corazón o nuestra vida a sentirse mal por aquello que nosotros realizamos. Por eso es que podemos decir que el pecado es faltar, es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Y lamentablemente esto sucede mucho el día de hoy. Y a veces utilizamos unas frases que la verdad solo hacen justificar nuestros hechos. Por ejemplo, nadie es perfecto, todo el mundo peca. Y empezamos a utilizar estas frases que lamentablemente están mal utilizadas. Por ejemplo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ahí es donde tendemos a nosotros estar haciendo las cosas que lo que realmente perjudica nuestra vida moral, nuestra vida espiritual delante de Dios, porque el pecado hace tantas cosas en nuestras vidas: trae destrucción, trae suciedad, trae la inmundicia, trae la infelicidad, porque el pecado no te hace feliz, trae la esclavitud, tantas cosas que pudiéramos definir que el pecado, cuando llega a nuestras vidas, trae la destrucción individual, familiar, como de una nación. Perjudica realmente el pecado a nuestras vidas. Estaremos viendo unos versos sobre qué hace el pecado. Y para ello quiero traer el primer punto: nos separa de Dios. Mire, no hay cosa que enoje más a Dios que un ser humano peque. Dice en Isaías 59:2: pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y yo. O sea, nos separó, hay una barrera, hay algo que impide que Dios se acerque a nosotros o que nosotros nos acerquemos a Dios también. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Vemos que Isaías le está predicando al pueblo de Israel, ¿verdad? Aquel pueblo que Dios había escogido con planes y propósitos grandes, como el día de hoy también nos habla a cada uno de nosotros. Si Dios no escucha, si Dios está separado de ti, es porque el pecado es lo que ha traído esa separación. Y solamente hay un medio por la cual esa barrera
puede ser eliminada. Y es el arrepentimiento genuino. Es que nosotros vengamos y nos convirtamos y nos alejemos de eso que se llama pecado, que contamina, que nos separa de Dios. Aleluya. Fíjese que aquella mujer que fue encontrada en el adulterio, la ley decía que había que matarla, que había que apedrearla. Aleluya, se la llevaron a Jesús y Jesús dio esa expresión que anteriormente yo utilicé: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquellos sabían que ellos no actuaban correctamente, por eso es que uno a uno dejaron aquellas piedras y se fueron. Aleluya. Pero Jesús le dice algo bien importante a esta mujer encontrada en el acto de adulterio: ¿dónde están los que te condenan? Y le digo, no están, todos se fueron. Pues yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. O sea, Dios está dispuesto a eliminar esa barrera de pecado, pero también nos da esa advertencia: vete y no peques más. Mire, si hay algo que el mundo lo ha separado de Dios en estos tiempos, es el pecado. El pecado que está allí contaminando vidas, hogares, pueblos, naciones. Y por eso vemos los juicios manifestándose en medio nuestro. Tantas plagas, tantos terremotos, desastres naturales, aleluya, porque la ira de Dios se hace inminente ante el pecado, ante las faltas graves que nosotros estamos cometiendo. Pero a través de esta enseñanza el día de hoy te vengo a decir: si estás pecando, esto está haciendo una separación entre Dios y tú, y tu vida, y tu familia. Porque el pecado es lo que está trayendo la destrucción a cada uno de nosotros. Por eso es que dice: las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre Dios y ustedes. Por eso es que es necesario tumbar esa barrera, derribar con el pecado, traer a nuestra conciencia esa palabra no ante la acechanza del pecado. Tú puedes dominarlo. Tú puedes enseñorearte del pecado. Esto no es que yo no puedo, es que me es difícil resistir. No hay dentro de ti una autoridad de rechazar aquello que te separa de Dios. ¿Qué más hace el pecado? Pues nos ensucia. Mire lo que dice Jeremías 2:22. Por más que te laves con lejía y uses todo el jabón que quieras, ante mí sigue presente la mancha de tu pecado. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Pues antes presentaban un animalito cuando el pueblo fallaba, se lo presentaban delante de Dios como ofrenda para quitar todo el pecado. Mas sin embargo ellos utilizaron este recurso provisto por el mismo Dios de llevar ya sea un cabrito, ya sea una ovejita, una paloma, de acuerdo a lo que ellos podían dar para eliminar la mancha del pecado. Esto había sido determinado por Dios, pero esto solo cubría el pecado. ¿Pero qué hacían ellos? Venían, presentaban cualquier clase de sacrificio con defectos, no le daban lo mejor a Dios y continuaban pecando. Es más, dentro del templo habían metido ídolos. Imagínense eso. Se había convertido el pueblo de Dios en un pueblo idólatra, donde le servían a Dios, pero también le servían a Baales. Le servían a Dios, pero también le servían a Cera, le servían a Moloc, le servían a todos esos ídolos paganos y vivían una doble vida delante de Dios. Por eso en una ocasión le dijo Elías al pueblo:
cuando confrontó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, servirle, pero si Baal es Dios, pues sigan en pos de él, pero no anden en doble camino. Y eso es lo que tenían ellos, una apariencia de que le servían a Dios, pero también le servían a otros dioses. Y nosotros sabemos que esto es un pecado abominable delante de los ojos de Dios, la idolatría. Por eso le decía al pueblo de Israel a través de Jeremías: aunque por más que te laves con lejía y uses el jabón que quieras, ante mí sigue presente la mancha de tu pecado. ¿Por qué? Porque ellos continúan en el mismo pecado, haciendo las mismas cosas que Dios les había dicho que no hicieran. Mire, una de las cosas que nosotros podemos ver en Proverbios que dice: el que encubre su pecado no prosperará jamás, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Entonces, si nosotros venimos, queremos adorar a Dios, pero nuestra vida está en pecado, estamos mintiendo, estamos robando, estamos haciendo cosas que sabemos que son desagradables delante de Dios, ahí estará el pecado. Y aunque nos lavemos, o sea, utilicemos nuestros propios recursos para venir y decir que estamos limpios, nuestra conciencia nos declara que estamos mal. El pecado continúa ahí. Solamente hay algo que puede borrar la contaminación que el pecado deja, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado. Pero cuando venimos humildemente delante de Él, arrepentidos y cambiando nuestra manera de conducirnos. Mire, Jesús nos dio un claro ejemplo. Cuando salió de su ayuno, ¿qué fue lo primero que se presentó el diablo para traerle ofrecimiento para que pecara? Pero más sin embargo, él rechazó todos los ofrecimientos que el diablo le hizo, porque no ensució su vida, no ensució su alma, aleluya, delante de Dios, sino por el contrario, nos demostró que estando en esta carne, nosotros podemos rechazar eso que puede contaminar nuestras vidas. El pecado ensucia. No te ensucies con el pecado. Trata la manera de todos los días consagrarte a Dios, vivir separado por Dios, para Dios, agradándole a Él en todo tiempo. Porque el pecado trae suciedad, y dice que Dios quiere ver nuestras vestiduras limpias, nuestras vestiduras sin manchas ni arrugas. Cuando suene la trompeta seremos levantados, pero si nuestras vestiduras están limpias delante de Él. ¿Qué más trae el pecado a nuestras vidas? Pues nos condena a muerte. Imagínense qué triste recibir una condenación a muerte cuando Dios nos ha dado la oportunidad de salvación. Dice en Romanos 6:23, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. En la versión Reina Valera dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna. Aleluya. Mire, Jesucristo vino a morir para libertarnos de la esclavitud del pecado, para darnos la oportunidad de salvación. Dice la Biblia: por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, Cristo, en ofrecimiento de sacrificio vivo, se presentó ante esta humanidad, pagando esa condenación que tanto tú como yo nos merecíamos. Pero no debemos de seguir contaminándonos del pecado. No podemos seguir, aleluya, pretendiendo que Dios nos va a dar recompensa, que nos va a llevar al cielo si seguimos en una vida de pecado. La advertencia está a través de la palabra de Dios, y Él nos advierte día tras día para que nosotros enderezcamos nuestro caminar, para que nosotros nos dirijamos
por un camino correcto, porque dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, aleluya. Por eso siempre le decía al pueblo de Israel: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dejad de hacer lo malo, porque Dios está dispuesto a darnos perdón. Por eso es que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos en cuentas. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Y si como la grana, y si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Dios está esperando el arrepentimiento, la humillación de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, todos hemos pecado, todos somos pecadores, pero es algo aparte el que tú sigas practicando aquello que Dios aborrece. Cuando te puedo hablar de mi vida pasada, te puedo decir de que hacía muchas cosas que eran horribles delante de Dios. Pero una vez Dios vino y me dio la oportunidad de conocerle, limpió nuestra alma, limpió nuestra vida. Y ahora pues queremos caminar lo mejor que se pueda delante de Él. No te puedo decir que he alcanzado la perfección. Todos los días lucho con diferentes condiciones y situaciones que se presentan a nuestras vidas. Pero si podemos tratar de vivir una vida en santidad, agradable delante de Dios, podemos hacerlo rechazando aquello que Dios aborrece, aquello que Dios ha establecido a través de su palabra que nosotros no debemos de hacer. Vemos la parábola de aquel hijo pródigo que todo mundo la conocemos, que él quería irse lejos de su padre para vivir perdidamente. La Biblia lo establece claramente: al padre como Dios y al hijo pródigo como cada uno de nosotros. Pero ese hijo se fue lejos a vivir perdidamente. Su condición llegó a tal punto que estuvo donde apacentaban a los cerdos, en un lugar sucio. Y allí recapacitó y entendió que ese no era su lugar. Se había ensuciado con el pecado. Había llegado a un estado donde reconoció que en la casa de su padre lo tenía todo y dijo, se levantó y fue donde el padre y le dijo: yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado como tu hijo, pero hazme como uno de tus siervos. Pero enseguida el padre lo primero que hizo es cambiarle esa ropa sucia y ponerle ropa limpia y hacer fiesta porque su hijo había vuelto. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Nos da esa oportunidad. Mire, la Biblia dice que aquel que regresa al mundo es como la puerca que regresa al fango y como el perro que regresa al vómito. Así de sucio es el pecado y así es la vida de aquel ser humano que ha tomado la decisión de vivir lejos de Dios. Pero lo peor es la condenación que trae a nuestras vidas. Muchos dicen: el infierno no existe. Oh, yo soy buena persona, voy para el cielo. Pero déjame decirte algo. Si practicas el pecado, lo que te espera es la condenación eterna. Por eso dice que el pago que da el pecado es la muerte. O sea, la condenación eterna por la cual nosotros estamos predicando. Pero Dios te quiere dar vida. Dios te quiere, aleluya, librar de esa condenación de muerte. Dios te quiere libertar del pecado. Lo único que tú tienes que hacer es reconocerlo a Él como Salvador y vivir de hoy en adelante una vida agradable delante de nuestro Dios. Pudiéramos decir varias cosas que el pecado trae a tu vida, pero vamos a dejar solamente en esos 3 puntos. Recuerda, el pecado te separa de Dios, el pecado te ensucia, el pecado te condena a muerte. Quiero terminar con la historia
de lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy, sobre el verso que agarramos en Génesis capítulo 4, verso 7. Esta historia nos habla de Caín y Abel, dos hermanos. La mayoría de personas somos familiarizadas con esta historia. Abel presenta su ofrenda a Dios, Dios se agrada de esa ofrenda, pero da unos detalles de la ofrenda de Abel. Dice que escogió lo mejor, lo más gordo, y cuando se la presentó a Dios, Dios percibió aquel olor grato delante de él. Mas sin embargo, cuando Caín presenta su ofrenda, no da tantos detalles de la manera que la presentó. Mas sin embargo, dice la Biblia que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y por eso Caín se molestó con su hermano Abel. Y ahí es donde Dios le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios ya sabía que Caín se había enojado, que Caín ya estaba planeando algo, entró en su mente, en su corazón, para llevarlo a cabo. Dios lo está confrontando antes de que cometa ese hecho. Y es que antes de que tú vayas a cometer pecado, primero viene a la mente. Y ya tus pensamientos empiezan a caminar, luego llega a tu corazón y luego llega al hecho. Y ahí es donde nosotros debemos detener, parar eso que quiere ensuciar nuestras vidas. Entonces viene Dios, confronta a Caín y le dice: si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios sabe lo que está en la mente de Caín. Dios sabe cuáles son los planes de Caín y quiere evitarlo trayéndole a conciencia antes de que realice ese hecho tan malvado que él realizó de matar a su hermano. Pero más sin embargo, sus hechos no eran buenos, su corazón no era bueno y sobre todo sus oídos no escucharon la advertencia de Dios. Dios quiere advertirte a través de esta enseñanza en el día de hoy. Él te está evitando de que tú sigas fracasando, de que tú sigas cometiendo pecado, de que tú sigas en esa condición. Tú puedes rechazar, tú tienes la autoridad para decirle no al pecado. Tú puedes dominarlo. Por eso me gustó la versión que yo escuché de Dios habla hoy. Si hiciera lo bueno, usted puede levantar la cara. Usted puede sentirse contento cuando hace lo bueno, lo correcto. Pero como no lo hace, el pecado está a la puerta. El pecado está esperando el momento para dominarte. Pero usted puede hacer, o puede controlar, o puede dominar, o tiene el poder para rechazar esa contaminación de pecado. Sabe que Caín mató a su hermano. No escuchó la advertencia. No llegues a una condición en la cual tú lamentes más tarde. La advertencia está en el día de hoy para decirte: tú tienes poder contra el pecado. Tú puedes rechazar el pecado viviendo una vida en santidad, agradable delante de nuestro Dios. Dios te bendiga grandemente y yo espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía.